revelado. El dramático grito del mecánico salvó a una millonaria de una explosión sorprendente. Ricardo, un mecánico de 35 años, estaba en su taller, ensuciándose las manos con el aceite de un viejo automóvil, cuando el rugido de un lujoso motor lo hizo levantar la vista. Sofía, la millonaria del pueblo, se acercaba con su imponente vehículo. Él siempre había establecido una distancia entre su mundo humilde y el de ella. Pero esa mañana la curiosidad lo llevó a inspeccionar el vehículo. Mientras revisaba, su corazón se detuvo al notar una pieza inestable, un componente que podría causar una tragedia. Sin pensar, gritó, y su voz resonó como un eco en el aire. Sofía detuvo su movimiento en seco, mirándolo con ojos de sorpresa y gratitud, salvándose de lo peor. Esa intervención cambió la narrativa de su existencia. Por primera vez, la miraban como un héroe en su pequeño pueblo, pero el título le quedó grande. La fama traía consigo juicios y miradas despectivas de aquellos a quienes había conocido toda su vida. La gente rica lo envolvía en un aura de respeto que le resultaba ajena, incómoda. ¿Era un mecánico o un héroe? La confusión lo carcomía por dentro. La fama, anhelada por muchos, lo tenía atrapado. Sofía lo invitó a una gala, donde celebraría su acto heroico. La idea de asistir le provocaba un malestar que empezaba en su estómago y subía hasta el pecho. En su familia, lecciones sobre humildad y trabajo duro resonaban como un mantra. El verdadero valor está en lo que haces, no en cómo te ven, le decía su madre. Ahora, la invitación a la gala parecía un lujo y una traición a sus raíces. Mientras se vestía para la gala, el espejo reflejaba a un hombre dividido. Un deseo creciente por reconocimiento chocaba con la voz de su abuelo, un ingeniero respetado, cuyo legado estaba impregnado en cada tornillo y motor que reparaba. La historia de sus ancestros comenzaba a entrelazarse con la suya, pero, ¿acaso eso lo hacía más digno de atención? En su mente, la angustiosa pregunta persistía: ¿valía más la percepción de éxito que el amor de su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco del grito que había salvado a Sofía resonaba en su mente, cada vez más fuerte. Esa noche, la gala se acercaba, y con ella, los flashes de las cámaras, la mirada de admiración y el peso de las expectativas. Pero su corazón latía en desacuerdo. La presión externa aumentaba y la sensación de traición se hacía inminente. En un momento de urgencia, su mano temblorosa se aferró a la invitación, como si eso decidiera su destino. No sabía qué camino tomar, y el miedo a perderse a sí mismo en el brillo tentador de la fama lo dejó paralizado. ¿Asistir o no? La determinación y el temor luchaban dentro de él, mientras la sombra de su legado lo seguía de cerca, esperando el instante en que él pudiera tomar una decisión definitiva. El murmullo de la ciudad parecía distante cuando Ricardo finalmente dejó su taller. El camino hacia la gala se convirtió en una especie de tortura psicológica. Las luces de neón titilaban a lo lejos, pero él sentía que cada parpadeo lo alejaba más de su esencia. Con cada paso, la expectativa crecía, y su mente repetía la pregunta: ¿quién era realmente? La entrada del enorme edificio resplandecía con elegancia, y los rostros de personas de mundos opuestos se movían con gracia y ostentación. En su interior, el corazón de Ricardo latía con fuerza, incapaz de adaptarse al ritmo de esa realidad ajena. Poco a poco, la inseguridad se fue apoderando de él. Aquellos estaban en un entorno donde el valor se medía en dinero, en prestigio, en superficialidades. Mientras cruzaba el umbral, fue recibido por los aplausos de un pequeño grupo que reconoció su rostro.
El héroe del pueblo resonaba en sus pensamientos como un título impuesto, no anhelado. Los flashes de las cámaras lo deslumbraron. Sentía que todo lo que había construido con trabajo arduo se desvanecía ante sus ojos al convertirse en un símbolo de admiración. La conversación en la gala giraba en torno a su acto heroico. Fueron más de unos cuantos los que intentaron felicitarlo, alabarlo. Pero cada elogio era un recordatorio de la distancia entre su experiencia en el taller y sus palabras vacías. Cada nueva imagen que proyectaban de él era una caricatura distorsionada. Sofía lo encontró entre la multitud, con la sonrisa brillante de la gratitud que iluminaba su rostro. La adulación en su mirada era palpable, y en ese momento, él se sintió completamente expuesto. No era un héroe, solo había hecho lo que un mecánico haría al notar un problema. Sin embargo, su pensamiento se viste de pesimismo. ¿Acaso había más en su vida que simple destreza? Los discursos comenzaron. El anfitrión hablaba sobre el valor de la comunidad y cómo los actos de heroísmo merecían ser celebrados. Mientras las palabras flotaban en el aire, Ricardo se vio atrapado en un torbellino introspectivo. Su mente viajaba a su infancia, a las horas pasadas bajo la tutela de su abuelo en el taller de su padre. La conexión emocional con el trabajo manual, la satisfacción de resolver un problema mecánico, la alegría de escuchar el motor rugir de nuevo, esos eran sus verdaderos logros. Así, la presión por cumplir con un ideal ajeno lo llevó a un punto crítico. La mirada de Sofía se vio empañada por la inseguridad y la admiración. La distancia que intentaba establecer con su mundo se desmoronaba, y su identidad estaba en juego. Cuando un grupo de personas se acercó a entrevistarle, él sintió todo el peso de la situación. Era momento de definirse, de confrontar su propio miedo. Ricardo, ¿qué sientes al recibir tanto reconocimiento?, le preguntaron. En ese instante, la expectación en torno a su figura le recordó que la fama podía ser tan volátil como útil. La respuesta que estaba a punto de dar podría cambiarlo todo. La adrenalina se aceleró en sus venas, y por primera vez, sintió que tenía la capacidad de decidir sobre su futuro. Las palabras se agolpaban en su garganta mientras buscaba la forma de compartir su verdad. ¿Debía abrazar el título de héroe o renunciar a la expectativa ajena? Alzó la vista y vio a Sofía, con esperanza, y eso le dio el empujón necesario. No soy un héroe. Soy un mecánico, comenzó con voz firme. Y lo que hice fue simplemente mi trabajo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser héroe en su vida cotidiana. El valor viene de la honestidad del día a día, no de una gala, terminó, despejando una sombra que había estado a punto de cernirse sobre él. El momento quedó suspendido. En sus ojos se veía la gratitud pero también una chispa de desafío. Ahora, sumido en la autenticidad, Ricardo tendría que enfrentar las consecuencias de su revelación. La multitud reaccionaría, y en su interior, la lucha sobre su futuro emergía con fuerza. Descubriría que ser él mismo era la verdadera valentía, las puertas de su destino. Se estaban abriendo, pero el camino a seguir aún era incierto. En su mente, una pregunta quedó flotando: martillar el camino hacia su verdadero propósito o ceder a las sombras de las expectativas. La reacción de la multitud fue un estruendo de murmullos y miradas sorprendidas. Ricardo sintió la punzada de la tensión en el aire, una especie de corriente eléctrica que recorrió el salón. La osadía de su declaración había llegado como un rayo en medio de la tormenta. Las personas que antes lo aclamaban ahora se movían en un halo de confusión. Lo miraban como si de golpe se hubiera despojado de una capa de heroísmo, revelando a un hombre común. Sofía se acercó con una expresión entre aliviada y asombrada. Esa fue una respuesta valiente, dijo, alzando la voz para ser escuchada por encima del murmullo. Pero, ¿no te sientes expuesto? ¿Acaso no temes que esto perjudique tu reconocimiento? Su preocupación era genuina, y en su mirada brillaba una mezcla de admiración y miedo a la vez. Ricardo sintió como su corazón latía con fuerza, no por el miedo a perder lo que había logrado, sino por la posibilidad de estar más cerca de quien realmente era.
La vida en el taller era el reflejo auténtico de su ser, un lugar donde cada dolor y cada triunfo eran propios, no dictados por expectativas externas. Reconocerlo frente a esa multitud había sido liberador, pero las tensiones seguían latentes, la noche avanzaba, y las conversaciones iniciales se transformaron en un torrente de cuestionamientos. Se acercaron a él no solo para felicitarlo, sino también para preguntarle sobre sus ambiciones. En ese instante, Ricardo se dio cuenta de que, por primera vez, había abierto una puerta de honestidad que podría llevarle a nuevas oportunidades. Cuéntanos sobre tus proyectos futuros, le inquirieron un par de asistentes, quienes antes lo consideraban un símbolo viviente de heroicidad. Coincidiendo con la admiración, sentía ahora la presión de tener que tener una respuesta lista, un plan que los satisfechos oídos del público desearían escuchar. Sin embargo, no estaba seguro de cómo articular su próximo paso, y eso lo llenaba de ansiedad. Ricardo decidió que no podía permitir que el miedo a la incertidumbre le dictara su futuro. Levantando la mirada, adoptó una postura más firme. He dedicado mi vida a entender los motores, a resolver problemas en el taller. Quizás debería hacer lo mismo conmigo mismo. Estoy buscando mi propio camino, uno que integre mis raíces con mis aspiraciones, expresó, dejándose llevar por la sinceridad. Las palabras resonaron en sus oídos, como un eco que iba más allá del salón. Su visión se clareaba y, aunque el futuro era nebuloso, sentía una chispa dentro de él, una llama de autodescubrimiento. Tal vez había empezado por despojarse de las expectativas ajenas, pero ahora necesitaba definir el camino que quería seguir. De repente, Sofía lo miró con cierta inquietud. ¿Y si ellos no entienden? ¿Y si prefieren al héroe? La posibilidad de fracaso se manifestaba en sus ojos, vigilantes, pero en sus palabras había un impulso, como si ella misma buscara respuestas en sus propias dudas. Sin embargo, Ricardo sabía que la valentía no era solo un acto heroico, era un proceso continuo de enfrentarse a sí mismo. No se trataba de renunciar a la admisión, sino de crear su propia narrativa a partir de ella. Era consciente de que el rechazo o la comprensión masiva dependían enteramente de cómo decidiera seguir su viaje. La noche avanzaba, y la galería iba oscureciendo. La música continuaba, pero era un trasfondo lejano, casi irrelevante. En su mente, solo existía una pregunta, cada vez más presente: ¿qué significaría realmente ser su propio héroe en un mundo que parecía rendirse a las apariencias? Al darse cuenta de la profundidad de su determinación, Ricardo se preguntó si estaba listo para enfrentarse a su pasado, a sus inseguridades, y si en verdad podría regresar a su taller con un propósito renovado. Las luces del edificio relucían como estrellas lejanas, y en su interior, la pandilla de incertidumbre se alineaba tras la figura de un hombre que comenzaba a moldear su propio destino. La decisión de hacerlo lo esperaba, pero solo el tiempo diría si podría soportar el peso de su verdad. ¿Aceptarían los demás a este nuevo Ricardo que apenas comenzaba a vislumbrarse? Ricardo sintió que cada latido de su corazón resonaba más fuerte a medida que las horas pasaban después del evento. La noche había terminado, pero en su mente todavía retumbaban las discusiones sobre sus proyectos futuros. Los aplausos que una vez le parecieron un refugio ahora se tornaban en un eco vacío. Había comenzado su camino hacia la verdad, pero esa verdad también significaba deshacerse del personaje que había desempeñado durante tanto tiempo. La mañana siguiente lo encontró en el taller, rodeado de piezas de automóviles y el aroma inconfundible del aceite. Era su zona de confort, pero ahora lo observaba con un ojo diferente. Se detuvo frente a un viejo motor, su mente girando entre las expectativas de los demás y su deseo de autenticidad. Podía seguir siendo el mecánico que había salvado a una millonaria, mientras buscaba su propio propósito más allá de lo que todos veían. Mientras trabajaba, se percató de una característica que antes pasaba desapercibida: cada proyecto que había asumido también era un reflejo de su vida. Las piezas se ensamblaban, pero ¿y él? ¿Estaba ensamblando los fragmentos de su propia identidad? La urgencia de encontrar una respuesta lo llevó a preguntar a sus clientes por sus motivos, por qué traían sus autos a su taller.
Las historias que atendía brillaban con un sentido de propósito que le era tan ajeno. Siempre me dicen que eres un salvador, Ricardo, le dijo una cliente al recoger su coche. Tus manos parecen saber más que cualquier diagnóstico. ¿Tú qué buscas? ¿A quién intentas salvar? La pregunta lo sacudió. En un momento de sinceridad, se encontró a sí mismo respondiendo, quiero descubrir quién soy realmente. La mujer lo miró, no con lástima, sino con una profundidad que lo hizo sentir visto. Por fin alguien entendía su búsqueda. El día se sucedió con más preguntas que respuestas. Cada cliente le deparaba no solo un coche que reparar, sino un nuevo espacio de reflexión. Se dio cuenta de que su habilidad para reparar automóviles era su primer impulso hacia la reconstrucción, un paralelo de su propia vida. A través de cada motor que ayudaba a revivir, podía comenzar a reexaminar su propia chispa vital. Sin embargo, cada rayo de claridad traía consigo nuevas dudas. Se preguntó si sería necesario dejar atrás lo que había construido. ¿Puede un hombre reinventarse y seguir respetando su pasado? En su afán por descubrir quién era, luchaba con la añoranza de ser el héroe que otros esperaban. No quería defraudar a quienes creían en él, pero más importante aún, no quería defraudar a la persona que empezaba a brotar en su interior. El desafío de su metamorfosis no solo era externo, también era interno. Paradójicamente, la valentía que había escuchado en sus propias palabras aquella noche debía traducirse en acción. Pero ahora que comenzaba a vislumbrar el hombre que quería ser, temía que sus afirmaciones pudieran volver a convertirse en solidificaciones vacías, promesas que no podía cumplir. Ante la presión de su identidad fracturada, Ricardo estaba al borde de tomar en sus manos una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se sintió en la cuerda floja entre la opción segura de seguir como el símbolo de heroicidad que todos conocían o dar un salto hacia lo desconocido, hacia su propia verdad. El momento que le esperaba en el horizonte se asemejaba a una bifurcación, un camino hacia la aceptación social y otro hacia el descubrimiento personal. Mientras se precipitaba en su pensamiento, su teléfono sonó. Era un mensaje inesperado, una invitación a una exposición sobre innovaciones en mecánica automotriz en la que podría presentar su trabajo. Despertó en él una chispa de posibilidad, pero también un miedo incontrolable. ¿Era esto el escenario donde se haría visible su verdadera esencia, o simplemente un nuevo campo de expectativas irreales? El dilema resurgía. El peso de la elección se hacía palpable, y la pregunta era ineludible. Estaba listo para mostrarse sin más capas, sin más personajes que desempeñar. Con un nuevo acto de valentía ante él, Ricardo sabía que el riesgo valía la pena. Sin embargo, la inesperada presión de la decisión comenzaba a aplastarlo. ¿Podría finalmente abrazar su transformación sin perder lo que alguna vez fue? El ruido de herramientas chocando y el aroma a aceite inundaban el taller cuando Ricardo comenzaba a contemplar su futuro. Con el mensaje de la exposición clamando por ser escuchado, se dispuso a sacudirse la incertidumbre y enfocarse en lo que podía controlar. Decidido a aprovechar la oportunidad, miró el viejo motor que había estado reparando. Su mente se disparó en múltiples direcciones, con ideas sobre lo que podría compartir en la exhibición. Sin embargo, la atención de su mente se extraviaba como un tornillo en un rincón oscuro del taller. Las mismas dudas que lo habían atormentado lo atormentaban aquí. ¿Qué debía mostrar? Su destreza como mecánico podía ser admirable para otros, pero él sabía que su verdadera batalla estaba en compartir algo más que su pericia técnica. Mientras apretaba un tornillo, su mano se detuvo. Las palabras de su cliente seguían vibrando en su cabeza. Era un salvador, sí, pero ¿salvador de qué? Por un instante, imaginó su presentación, no como un mecánico, sino como un curioso, un hombre que había lidiado con las sombras de sus propias expectativas. Quería que los demás sintieran lo que él había sentido, esa búsqueda de autenticidad en un mundo lleno de roles prefabricados. Decidido a poner sus ideas en papel, comenzó a bosquejar su presentación. Las palabras fluyeron con la misma fuerza que sentía en sus entrañas.
Quería contar la historia de cómo cada reparación de un motor no solo significaba devolver vida a un vehículo, sino también el proceso de dar vida a sus propios sueños postergados. Era una metáfora de su renacimiento. Los días pasaron mientras sus pensamientos merecieron la forma de diapositivas y ejemplos. Cada 642 palabra que plasmaba era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, a medida que la fecha de la exposición se acercaba, el miedo comenzó a crepitar como un fuego encendido. Las reuniones en el taller, las preguntas de los clientes, la mirada reflexiva de aquella mujer, todo se unía en una maraña de expectativas que amenazaba con consumirlo. Cuando llegó el día de la exposición, el lugar se sentía como un escenario iluminado. La multitud se agolpaba, esperando palabras de un mecánico que estaba ansioso por dar su gran avance. Sin embargo, al subir al escenario, el miedo casi lo paralizó. Alcanzó el micrófono, sus manos temblaban ligeramente, sintiendo como la luz de los focos ardía sobre él como un escrutinio. Hoy no estoy aquí solo como mecánico, comenzó, intentando respirar y recordar el significado de sus palabras. Estoy aquí como alguien que ha aprendido que cada motor, cada historia detrás de un coche, está conectada con las luchas que todos enfrentamos. La reconstrucción no es solo técnica, es profundamente personal. Mientras hablaba, notó que la audiencia empezaba a resonar con sus palabras. Buscaban algo más que simples datos mecánicos, querían un sentido de humanidad en cada revés, en cada nueva oportunidad. Sin embargo, la sombra de su viejo yo lo acechaba, preguntándose si este nuevo Ricardo estaba listo para ser escuchado realmente, para ser aceptado sin adornos. En el clímax de su discurso, la aclamación de la multitud reverberaba, su valentía resonaba tanto en su pecho como en la sala. Pero cuando terminó, un nuevo desafío surgió de entre los aplausos. Un viejo conocido apareció entre la audiencia, uno que había representado siempre sus peores temores. Así que ahora te muestras como un héroe, Ricardo, ¿eh? ¿No es eso lo que hacías antes? Solo que ahora tu salvación está en el escenario, dijo con una sonrisa burlona. Ricardo se congeló. La mirada del antiguo adversario era un espejo que reflejaba todos sus miedos y fracasos. ¿Estaba realmente listo para actualmente abrazar su metamorfosis, o simplemente había vuelto a crear otro personaje, esta vez un héroe auténtico, ante un nuevo público? La lucha se encendió en su interior nuevamente, y en ese instante, supo que su camino hacia la verdad apenas comenzaba. La frase de su enemigo retumbó en él. Como un poderoso eco, ¿podía escapar de la sombra de sus pasados personajes y convertir esta verdad en su mayor fortaleza? Mientras se enfrentaba a la audiencia expectante, sintió que la presión lo estrangulaba. ¿Tendría el coraje de redefinirse una vez más? Ricardo sintió un sudor frío recorrer su frente mientras la mirada de su viejo conocido lo atravesaba como un rayo. Los aplausos todavía resonaban en sus oídos, pero aquella burla provocadora cortaba el aire, un recordatorio mordaz de sus inseguridades. La irrupción de su adversario le hizo cuestionar si realmente había pasado de mecánico en un taller a convertirse en un narrador de su propia vida. La confusión lo envolvió, sumergiéndolo en una espiral de dudas. ¿Era este el momento de dar el siguiente paso o se había equivocado al tratar de ser más que un simple técnico? Su mente comenzó a generar escenarios. Podría retirarse, esconderse tras la fachada del mecánico que solucionaba problemas sin mirar hacia adentro, mantenerse en la sombra donde la crítica no pudiera alcanzarlo. Pero cada opción que contemplaba le devolvía la imagen de aquel motor que había reparado días atrás, cuyos engranajes se entrelazaban como sus propios anhelos. Decidió entonces afrontar la duda como lo haría en su taller, desarmando un motor. ¿Qué significa ser un héroe?, se preguntó. ¿Es acaso lo que piensan los demás o es lo que uno siente en su interior? La respuesta parecía acercarse, aunque con la fuerza de un motor en ralentí. Para él, ser un héroe no consistía en el reconocimiento, sino en ser fiel a uno mismo. Esa revelación lo llevó a una nueva línea de pensamiento. Se dio cuenta de que el viejo conocido no representaba solo el juicio ajeno, sino también su propio temor a no ser suficiente.
Era el enemigo que había creado para defenderse de sus propios errores. En un momento de lucidez, se sintió capaz de redefinir esa batalla interna. El micrófono volvió a estar en su mano, y sintió el aire de la sala suspenderse en expectativa, buscando fortalecer su voz, miró nuevamente a la multitud. Esta vez, no le importó lo que pudiera pensar esa persona que lo había atacado. No vengo aquí para impresionar a los demás. Vengo a contar una historia, declaró, confiado. Su voz resonó con claridad, dejando que cada palabra se impregnara en los oyentes. Describió cómo cada error que había cometido en su trabajo significaba una lección vital, una afinación en su forma de ver el mundo. La energía en la sala comenzó a cambiar, el goteo de la incertidumbre daba paso a una sinfonía de identificación. Ricardo se sintió liberado. Sin embargo, la burla de su antiguo antagonista todavía existía como un eco persistente, un recordatorio que debía ser confrontado. Una vez terminado el discurso, la mediática entre la multitud abrió la puerta a comentarios, preguntas e incluso propuestas. Aunque el ruido de celebraciones y felicitaciones lo envolvía, aún había una voz insistente en su mente: todo esto es solo un momento. ¿Estás listo para mantener este nuevo Ricardo en el futuro? Un impulso lo llevó a buscar a su vieja sombra, su conocido, que se abría paso entre la multitud con una mirada burlona. Por primera vez, se sintió preparado para esa confrontación. No era solo una batalla contra su pasado, era una reacción decisiva a su propia necesidad de crecer. Creo que deberíamos hablar, dijo, la determinación en su voz era palpable, resonando con la fortaleza que había cultivado en el escenario. Mientras se acercaba a su antiguo antagonista, la tensión en su pecho se convertía en un brillo de adrenalina. Podía reconocer que esta interacción no era solo una defensa de su identidad, sino una manera de consolidar su transformación. Lo que antes había sentido como una derrota se tornaba en el primer paso hacia su verdadero renacimiento. Ahora, con un nuevo propósito en mente y un desafío por enfrentar, se dio cuenta de que el temor había sido un paso fundamental en su viaje de redescubrimiento. La lucha no terminaba aquí, sino que se ampliaba a un ámbito más profundo, la confrontación de su legado personal. Sin embargo, una pregunta lo acechaba antes de cerrar la conversación: ¿sería posible para él, en ese momento de valentía, desarmar completamente la visión que los demás pudieran tener de él, en lugar de construir una nueva imagen para que todo el mundo la aprobara? Con esas preguntas resonando, se dio cuenta de que, aunque había empezado un camino, cada nuevo paso podía llevarlo a aspectos inexplorados de sí mismo. Mientras la conversación se perfilaba, el verdadero desafío estaba por venir. Ricardo tomó aire mientras se acercaba a su antiguo conocido. Las palabras danzaban en su boca, luchando por salir con la fuerza que había cultivado en el escenario. Su adversario, un rostro familiar en medio del mar de desconocidos, lo aguardaba con una mueca de desdén. Pero esta vez, la burla no lo intimidaba, era un recordatorio de que su crecimiento personal dependía de cómo interpretara el juicio ajeno. ¿Qué vas a hacer, mecánico? ¿Vas a hablarme de tus logros?, lanzó su conocido, una mezcla de sarcasmo y desprecio en su tono. Ricardo respiró profundo, dejando que la provocación se convirtiera en combustible para su determinación. Esta era la oportunidad de desactivar esa bomba emocional que había estado acumulando durante años. De hecho, sí, respondió con calma. Vengo a hablar de cómo cada paso que he dado me ha enseñado algo valioso. Cosas que tú nunca entenderías, encerrado en tu bogada visión de éxito. La frase dejó escapar un aire tenso y el rostro de su antagonista se tornó más serio, como si las palabras activaran un mecanismo interno que nunca había considerado. Ricardo sintió que, en ese instante, cada golpe emocional que había recibido había servido como el maletín que le brindaba herramientas para lidiar con el ataque. He aprendido que el fracaso no me define, sino la capacidad de volver a levantarme. Cada error ha sido una oportunidad para aprender y crecer. Y eso, aunque no lo veas, vale mucho más que tus burlas vacías. El silencio se cernió entre ellos. Las miradas de la multitud pasaban de uno a otro, como un juego de ajedrez esperando el siguiente movimiento.
Ricardo notó que la adrenalina que había sentido minutos antes se transformaba en una calma profunda. Afrontar su inseguridad lo había liberado, desmantelando la imagen distorsionada que había tenido de sí mismo. Su opositor, que una vez había encarnado la voz de su duda, intentaba reponerse, pero lo que solía ser un ataque ahora resonaba como un eco lejano. ¿Y quién te crees para dar lecciones de vida?, replicó, aunque su tono era menos agresivo, más confuso. Ricardo sintió que el momento estaba cargado de revelaciones. Soy un hombre que ha entendido que la valía personal no se mide por la aceptación ajena, confesó. En su interior, comprendía que esta era una confrontación crucial, no solo con su enemigo visible, sino con el concepto de sí mismo que había decidido abandonar. Una oleada de claridad inundó su mente. Entender que no necesito tu aprobación para seguir adelante me ha hecho más fuerte. La mirada desafiante de su antiguo conocido comenzó a resolverse. La distancia que los separaba ahora era palpable, una barrera que ya no le hacía sentir menos, sino más. Sin embargo, el vacío de la conversación lo empujaba a un dilema interno. ¿Sería capaz de mantener esta valentía frente a otros retos que inevitablemente llegarían? La vida siempre presentaba desafíos imprevistos, y aunque aquel momento había sido liberador, el futuro era incierto. Antes de dejar a su antagonista, Ricardo añadió, debemos dejar atrás las sombras del pasado que nos retienen. El verdadero crecimiento viene de la aceptación de nuestras imperfecciones y del valor de ser auténticos. Lo miró como un hombre renovado, consciente de que había ganado mucho más que una simple confrontación. Había comenzado a forjar un nuevo camino. Mientras se alejaba, una pregunta persistía en su mente, con el peso de la incertidumbre. ¿Podría mantener esta perspectiva en los momentos de oscura prueba? La vida lo tentaría a regresar a su zona de confort. Con su corazón latiendo fuerte y un nuevo fuego interior, sabía que el camino no hacía más que comenzar. Esa confrontación con su pasado no solo había sido un cierre, sino una puerta abierta hacia el futuro, donde su verdadero desafío aguardaba más allá de lo conocido. Ricardo se alejó de su antiguo conocido con una mezcla de triunfo y ansiedad. Había desmantelado una parte de su pasado, pero el eco de sus palabras aún resonaba en su mente. Se preguntaba cómo podría mantener esta nueva perspectiva, especialmente cuando comenzaran a surgir nuevos retos en su camino. Al llegar a su taller, la familiaridad del lugar lo abrumó. Las herramientas dispersas y los olores aceitosos lo conectaban con una vida que una vez consideró monótona. Pero esta vez, no venía con la cabeza gacha, como antes, venía con un nuevo enfoque. El mecánico que antes era simplemente un oficio, ahora se transformaba en una plataforma para mostrar quién era realmente. Mientras limpiaba una de las herramientas, su mente divagó hacia sus sueños de juventud. Nunca había sido ajeno a la idea de convertirse en algo más grande, de trascender su ocupación. Sin embargo, las responsabilidades y los fracasos lo llevaron a conformarse, a encajar en moldes que no le pertenecían. Con la reciente confrontación en su mente, tomó una decisión. El ruido del taller se interrumpió cuando un cliente entró, un hombre apurado y preocupado. Hola. Necesito tu ayuda urgente. Mi esposa está atrapada en un coche, y creo que hay una fuga de gas. No sé qué hacer. La adrenalina recorrió el cuerpo de Ricardo de inmediato. Este llamado de emergencia era todo lo que necesitaba para poner a prueba su nueva valentía. Mientras se dirigía hacia el vehículo, su mente comenzó a trabajar en modo crítico. No podía permitir que el miedo lo paralizara. Este era un momento que podía definir su nuevo camino. Al llegar al coche, vio que efectivamente había un olor a gas. La escena era caótica, pero pudo ver la vulnerabilidad y el miedo en los ojos del hombre. Esto no solo era un rescate físico, sino también una oportunidad de demostrar que podía ser un verdadero héroe. Dame un segundo, le dijo Ricardo con voz firme. Empezó a revisar el vehículo, asumiendo el control de la situación. La angustia del hombre lo empujaba a acelerar su razonamiento. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que estaba aplicando todo lo que había aprendido sobre el crecimiento personal, sobre cómo enfrentar la adversidad en lugar de huir de ella.
con habilidad, a pesar de la presión, logró desactivar la fuga. Ahora asegúrate de que se aleje del coche, le indicó al hombre, que lo miraba con incredulidad y alivio. Cuando finalmente lograron abrir la puerta y sacar a la esposa del vehículo, un sentimiento de satisfacción lo envolvió. En ese momento, entendió que había encontrado una forma de canalizar su valentía en acciones concretas. Cuando el estruendo de sirenas llenó el aire y los paramédicos llegaron, el hombre y su esposa agradecieron a Ricardo con lágrimas en los ojos. Ese día, Ricardo no solo había salvado vidas, había cimentado su propósito. Había comprendido que ser mecánico era más que arreglar coches, era ser un puente entre el caos y la calma, pero al llegar la noche, una vez más, volvió la oscuridad de sus dudas. ¿Era suficiente esto para mantener su impulso? ¿Podría enfrentar las críticas y los juicios que venían de su entorno en su camino hacia el cambio? El dilema lo abordaba como un ladrón en la noche, mientras miraba hacia la calle, una inquietante sensación se apoderó de él. La vida nunca dejaría de presentar desafíos, pero esta vez, estaba decidido a enfrentarlos. Su transformación estaba en marcha, y la próxima oleada de pruebas apenas comenzaba. Un nuevo mensaje surgió en su mente: la vida está a punto de poner a prueba todo lo que he aprendido. La mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a elevarse, Ricardo despertó con una mezcla de energía y inquietud. La hazaña de la jornada anterior aún resonaba en su mente. Había sentido un cambio interno, una chispa encendida que lo instaba a actuar con valentía, pero como un nuevo día también traía nuevas responsabilidades y decisiones. Esa misma mañana, su teléfono sonó. Era un mensaje de un viejo conocido, una figura familiar del barrio que había estado fuera de contacto por años. Ricardo, necesito hablar contigo. Hay una oportunidad que no puedes dejar pasar. La curiosidad creció en su interior, y al mismo tiempo, la ansiedad. ¿Qué tipo de oportunidad podía ofrecerle a alguien que había dejado atrás? Decidió acceder a la cita, sintiendo que, de alguna manera, cada paso que daba lo acercaba a la persona que quería ser. Al llegar al café, encontró a su amigo esperando, con una expresión entusiasta en el rostro. Escucha, están buscando un mecánico para un proyecto especial. Es un servicio de automóviles de lujo que está comenzando en la ciudad. Tienen un espacio reservado para un técnico con experiencia, y pensé en ti. Al escuchar la propuesta, una mezcla de emociones lo invadió. Trabajar en un taller de coches de lujo podría ser justamente la plataforma que necesitaba. Pero, al mismo tiempo, comenzó a cuestionar si realmente estaba preparado para un desafío de tal magnitud. La duda se enredó en su mente. ¿Podría manejar un entorno donde se esperaban estándares elevadísimos y donde cada error podría costar más que un simple registro rutinario? Ricardo, tú tienes un talento único. Las manos de un artista con la capacidad de resolver problemas complejos. Este es tu momento, insistió su amigo. Fue entonces que recordó la sensación de haber salvado a esa mujer del coche, el poder que emanaba de su habilidad. Esa chispa de autoconfianza comenzó a transformar su ansiedad en una mezcla de emoción y determinación. Mientras cambiaba de marcha en su pensamiento, decidió aceptar el reto. Sin embargo, dentro de él, una voz seguía cuestionando su capacidad. No puedes permitir que el miedo te frene, se dijo a sí mismo en silencio. En ese instante, entendió que el verdadero desafío no se limitaba solo al trabajo técnico, sino también a la imagen que había alimentado sobre sí mismo. La presión de estar rodeado de autos de lujo y clientes exigentes podría hacerse pesada. Sin embargo, una profunda convicción comenzó a crecer en su interior, su pasión por la mecánica lo impulsaría a superar cualquier obstáculo. A medida que se acercaba el momento del encuentro con su futuro jefe, una oleada de dudas lo asaltó nuevamente. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su actual estabilidad? ¿Y si fracasaba? Concibió la idea de que cada instante en su vida era, de alguna manera, un motor que lo empujaba a la superación personal. Cuando finalmente llegó al taller donde se realizaría la entrevista, su corazón latía con fuerza. Había un ambiente que olfateaba a profesionalismo, una intensidad palpable en el aire.
Las luces resplandecían sobre coches que brillaban como obras de arte. Ricardo se sintió como un pez fuera del agua, aún así, su mente se concentró en recordar el momento en que desactivó la fuga de gas. Esa sensación de ser capaz, de ser decisivo, brotaba en su interior. Al entrar al espacio de entrevistas, una voz resonó en su mente: el momento de la verdad ha llegado. Estaba a un paso de descubrir si realmente podría dejar atrás sus viejas limitaciones o si seguiría atrapado en las sombras de su pasado. El futuro lo miraba fijamente a los ojos, y con cada pregunta que le formulaban, entendía que no solo estaba buscando un trabajo, sino que estaba en la búsqueda de su propia identidad. La verdadera batalla era dentro de él. Sin embargo, en su mente, un eco inquietante surgía: ¿serás lo suficientemente valiente para conquistar tus propias expectativas? Ricardo respiró hondo mientras se preparaba para la entrevista. La tensión que había sentido en el taller al principio ahora se transformaba en emoción. Reconocía que cada reto que había enfrentado había sido un paso hacia la construcción de su identidad auténtica. Lo que antes era incertidumbre se había convertido en determinación. Al entrar al taller de lujo, Ricardo se sintió inmerso en un ambiente distinto. Los coches brillantes eran testigos de la sofisticación y del talento que se requería. Sabía que las expectativas eran altas, pero también entendía que tenía una habilidad única: esa capacidad de resolver problemas que había cultivado durante años. Cada auto en el taller representaba una historia, un reto que merecía ser enfrentado con valentía. La entrevista comenzó, y sus ojos se encontraron con los del potencial jefe. ¿Qué te atrajo de esta oportunidad?, preguntó el entrevistador. En ese instante recordó el rescate que había hecho, cómo se había sentido al ser capaz de ayudar a alguien en una situación crítica. Con firmeza, respondió: me apasiona la mecánica, no solo como un oficio, sino como una forma de conectar con las historias de las personas. Cada coche tiene una historia que contar y un problema que resolver, y creo que eso es lo que realmente me motiva. Las palabras fluyeron naturalmente, y por primera vez, sintió que estaba mostrando su verdadero yo. A medida que la conversación avanzaba, Ricardo comenzó a compartir no solo su experiencia, sino también lo que había aprendido sobre el valor de la autenticidad. Habló de su evolución, de cómo había enfrentado sus miedos y sus inseguridades. Y cada vez que mencionaba esos momentos de crecimiento, podía ver que el entrevistador respondía positivamente, con interés genuino. Cuando terminó la entrevista, Ricardo salió del taller sintiéndose ligero, como si hubiera dejado ir una carga pesada. No importaba si era aceptado o no, él ya había ganado algo invaluable: la confianza en sí mismo y la afirmación de que su camino, aunque incierto, era el correcto. Poco después, recibió la llamada que confirmaba su contratación. La emoción lo invadió, pero más que eso, sintió que estaba comenzando a forjar una nueva parte de su vida. Con el tiempo, se dio cuenta de que no solo había avanzado profesionalmente, sino que había integrado su pasado y sus ansias de futuro en una sola narrativa. La sensación de ser mecánico algunos días y, en otros, un solucionador de problemas le dio la oportunidad de cultivar un propósito renovado. Durante su primer mes en el taller, Ricardo descubrió no solo su capacidad técnica, sino también su liderazgo natural. Comenzó a guiar a otros jóvenes aprendices, compartiendo no solo su conocimiento, sino también su historia de transformación. Las técnicas que solía aplicar a los motores ahora se traducían en su enfoque a la vida: cada reto era una oportunidad para aprender, y cada error era una lección que reforzaba su camino hacia adelante. No mucho tiempo después, Sofía llegó al taller, esta vez como cliente. Al verlo trabajar, sus ojos se iluminaban con admiración, pero lo que realmente resonaba entre ellos era un entendimiento compartido sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Se acercó a él y, sonriendo, le dijo: es admirable cómo has crecido, Ricardo. La esencia que proyectas es auténtica. ¿Te gustaría hablar sobre un proyecto que tengo en mente? Esa pregunta abrió una nueva puerta. Ricardo no solo había estado buscando su lugar en el mundo, sino que ahora tenía la oportunidad de influir en otros.
La necesidad de regresar a su vida anterior había sido sustituida por el deseo de construir un futuro basado en su verdad. Al final del día, mientras cerraba el taller, Ricardo sintió el peso de su transformación. Había dejado atrás las dudas y había abrazado su nuevo propósito. Había aprendido que ser humilde no implicaba renunciar a uno mismo, sino avanzar con valentía, sin olvidar de dónde venía. Finalmente, mientras encendía las luces del taller, un pensamiento claro resonó en su mente: he encontrado mi camino, y aunque el futuro sea incierto, tengo la confianza de que cada paso que doy me acerca a la vida que quiero vivir. La sensación de logro personal lo embargó como una ola de satisfacción. Antonio, un viejo cliente, refleja la nueva percepción que había adquirido. Ricardo, antes eras solo un mecánico, ahora eres un guy que inspira. Con una sonrisa, Ricardo miró hacia el horizonte. Había respondido a la pregunta que una vez lo atormentó: su propósito no era ser un héroe, sino ser el héroe de su propia historia, un hombre que abrazaba cada parte de sí mismo y que avanzaba con firmeza hacia su destino. Así concluyó un capítulo de su vida, y con él, Ricardo se dispuso a vivir las innumerables historias que aún estaban por escribirse en el lienzo de su futuro. Ahora, si disfrutaron de esta inspiradora historia, necesitan suscribirse ahora. Cada suscripción ayuda a difundir mensajes poderosos como este. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas vean estas historias transformadoras. Comenten su reacción y teoría sobre el desenlace. Y no esperen ni un segundo más, compartan este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de las historias de superación personal. Hagámoslo juntos.